Bueno, hablábamos que es un proceso evolutivo lento, no es algo de 3 meses, no se produce una diabetes en 3 meses, y estoy refiriéndome a lo que es la diabetes 2. O sea, es muy difícil pasar de estar bien a tener una diabetes 2. Se pasa por una determinada cantidad de procesos que a veces son sutiles, pero que hay que estar preparado para diagnosticarlos. La accesibilidad a la salud pública es un tema que aún siempre dista lejos de lo ideal. La gente no recurre cuando le pasan cosas, no van fácilmente, por eso hay que hacer una prevención desde dictar cursos a poder hacer un catastro e investigar por lo menos qué prevalencia hay de síndrome metabólico, y sabemos que esa población va a estar en riesgo. Y la importancia de asignarle a un individuo determinado tipo de diabetes radica en el hecho que va a definir el pronóstico, por supuesto la evolución y el tratamiento de la enfermedad. Si ustedes tuvieran un abanico, imagínense un abanico desde 0 edad a 90 años, imagínense eso. Piensen que entre los 25 y 40 años, ahí van a encontrar las 170 formas de diabetes. Que menos de 25 años es más frecuente la diabetes 1 y más de 40 la diabetes 2. Pero entre 25 y 40 se pueden manifestar todas las diabetes, principalmente las MODY, las tipo 1, las tipo 2, pero si escapa de 40, ya pensemos más que es tipo 2, aunque sabemos que la diabetes LADA puede, después de los 40, tomar a esa población de susceptibles, porque ya tienen diabetes 2. Y a menos de 25, pensar siempre en diabetes 1. Pero eso es lo que sabíamos. Y lo que estamos sabiendo que hoy existe la diabetes 2 en el niño y en el adolescente. Principalmente en relación al sobrepeso, la obesidad, con toda la expresión de la insulinoresistencia, con la cetosis nígrica y todo eso. Para el Ministerio de Sanidad de Dinamarca, el control de la diabetes 2 lo tienen a nivel periférico, o sea, en la atención primaria de la salud, de una forma muy sencilla. Por más que se tenga sobrepeso, obesidad o delgadez, si sospechamos de que está insulinopénico porque la hemoglobina glicosilada está descontrolada por arriba de 7, por arriba de 7.5, 8, se piden marcadores. Se pide un anticuerpo que es el anti-GAT, el ácido glutámico de carboxilasa de la membrana plasmática de la célula beta, donde la positividad está hablando de autoinmunidad, y que esa autoinmunidad va a terminar abordándose con insulina. Los hipoglucemiantes orales se consideran como un fracaso. De hecho, que se lo ha llamado fracaso secundario de los hipoglucemiantes orales cuando uno los pasa a insulina. El péptido C es muy importante porque mide la reserva insulínica. De hecho, que nosotros tenemos alguna experiencia y tenemos un trabajo presentado que
avala la necesidad de generar individualidad cuando se aborde la diabetes. En ese abanico de posibilidades se pueden presentar todas. Y lo que uno tiene que descartar es la autoinmunidad. Si no hay autoinmunidad, podemos insistir con hipoglucemiantes orales, con cambio de estilo de vida saludable y fármacos. En cuanto a los fármacos que yo le relataba, que son más nuevos, son los glucosúricos, los antagonistas del receptor de CGTL2, que generan son inhibidores, por lo que van a producir una glucosuria. Cuando salió esta droga, bueno, menos bonito decíamos cualquier cosa, porque ya el paciente estaba glucosúrico y poliúrico, pero resulta que esta droga es para personas con sobrepeso o con obesidad, y que no están necesitando un abordaje insulinoterápico. Pero ¿qué hace? Bajar el umbral de 180 lo baja a 140, por lo tanto se pierden 300, 400 calorías días provenientes de los hidratos de carbono, con un buen efecto, porque junto con los hidratos de carbono, que en este caso es la glucosa, también sale sal, y mejoraría toda la función cardíaca, porque disminuye la poscarga, ¿no? Y todos los días se le encuentran otras cosas de importancia, principalmente para la función cardíaca, ya que la FDA solo sí aprueba un fármaco para la diabetes si es neutro o mejora la función cardíaca. El otro medicamento que tuvo bastante éxito y aún es promisorio fueron los inhibidores de la DPP4, o sea, de las dipeptidilpeptidasa 4, que son unas enzimas que están en el intestino, muy abundante, que clivan al GLP, al glucamopeptidase, en una vía alternativa para estimular el insulinotropo. El GLP lo producen las células L del yeyuno, y cuando atraviesa el bolo alimenticio estimula la producción por vía alternativa del insulinotropo. A su vez, el glucamopeptidase produce un efecto de saciedad a nivel hipotalámico. Esto se vio cuando se estudiaron los análogos del GLP, en principio el xenatide, que fue semisintético, que es un derivado de la saliva del monstruo de Gila, que se descubre, como muchas cosas que se descubran accidentalmente, cuando los forasteros de México se quedaban dormidos entre las piedras y eran mordidos por el lagarto overo, y que los médicos relataban a ese cuadro de tipo epileptoide a la actividad de la saliva de ese monstruo, que en realidad lo que estaba generando era una hipoglucemia. O sea que lo que nosotros producimos a nivel yeyunal, el monstruo de Gila lo produce a nivel salival. Y de ahí que se utilizó durante bastante tiempo. Produce saciedad, produce disminución de la glucosa y pérdida del apetito. Con el tiempo salió un sintético, que es la liraglutida, con la misma función, son análogos y con mejor tolerancia, porque los efectos secundarios eran las náuseas y los que tenían predisposición a la pancreatitis, mayor pancreatitis. Bueno, dicho esto, tenemos que hablar algo de por qué el paciente se complica. El paciente se complica porque no estamos preparados para la hiperglucemia crónica, estamos adaptados. Ustedes saben que el riesgo de tratar a un paciente diabético es la hipoglucemia, y el mayor riesgo para morir es la hipoglucemia. Hoy en Norteamérica la tercera, cuarta causa de consulta en una sala de emergencia es la hipoglucemia.
¿Y por qué pasa la hipoglucemia? Porque, bueno, o sobredimensionamos, o a medida que el paciente baja de peso empieza a disminuir, a reprimir la apoptosis de muerte programada, y hay que estar ajustando la dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. Hay que estar muy atento a eso. Siempre en el abordaje lo primero que tenemos que dar es una tarjeta y avisar que por favor la lleve, que lleve su número de teléfono, el nombre de su médico y azúcar como para salir rápido, que basta con romper un sobre de 6.26 gramos para colocarlo debajo de la lengua y con agua para salir. De lo contrario, en los muy lábiles se utiliza el glucagón, que es una inyección que es extemporánea, tiene una solución para diluir que lleva tiempo, y si la perfusión está disminuida porque ya entró en coma, es muy difícil. Hay que buscar una vena, hay que colocar una venoclisis y poner una ampolla de dextrosa al 25 o 50%, y ahí rápidamente se recupera. Con la hiperglucemia se podría manejar aviones, yo siempre lo digo. La gente, en todos los años de mi vida hospitalaria, recibiendo personas con 400, con 500, vienen solas, caminando. Yo siempre he dicho que no manejan aviones porque no tienen aviones y no lo manejarían. Pero eso es lo que enferma. De ahí que es una enfermedad crónica y que termina siendo invalidante a esos valores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace y genera daño al endotelio capilar? Es la glicosilación. Entonces, las complicaciones cardiovasculares y vasculares y neuropáticas de la diabetes son por glicosilación. ¿Qué es la glicosilación? Son productos que normalmente se forman a partir de un porcentaje más de glucosa circulando por la sangre. Se habla de glicación cuando observamos a la fructosamina, que la fructosamina es una conformación de glicación de vida media corta, unos 20 días, que es el valor de la albúmina. Y es una ecuación reversible, o sea, yo puedo tener una fructosamina elevada, hacer un plan de alimentación y a 30 días normalizarla, o, obvio, si se aborda con fármacos. Por lo tanto, no me va a servir para evaluar tempranamente. Sí lo usamos y sirve para poder evaluar los cambios de tratamiento, y principalmente en las embarazadas, porque suelen estar anémicas, y lo tenemos que siempre correlacionar con la albúmina. Entonces, los productos de glicosilación tienen unos receptores similares a los macrófagos de los Scavenger, que fagocitan, y esa glicosilación que está en más, fagocitada por los macrófagos, estimula a las colonias de macrófagos para generar una actividad vía citoquinas, ¿no? Las citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, está produciendo más estrés oxidativo, glica tanto los endotelios como las lipoproteínas, principalmente las LDL, y eso está generando un engrosamiento de la membrana basal de todos los epitelios. Recordarán en primer año en histología cuando nos mostraban esa sustancia Paz positiva con la tinción de hematoxilina eosina, y bueno, es eso lo que está pasando en el riñón, eso es lo que están pasando en la retina y en todos los órganos de la economía, como así también los vasos nervorum del sistema nervioso. Si no resolvemos el tema de glicación, el paciente va a la cronicidad. Y en realidad lo que decimos que la diabetes es una enfermedad por glicación. ¿Qué decimos con esto?
que debemos, por todos los medios, de llevar a una normalización de la hemoglobina a valores de 6.57 si el paciente no está insulinizado, no usa hipoglucemiantes orales, y entre 7 y 7.5 si usa hipoglucemiantes orales o insulina para evitar la hipoglucemia. En la embarazada se tiende a tener, para embarazarse, un valor de 6. Cosa muy difícil porque lograr en una paciente diabética tipo 1 tener un valor de 6 de hemoglobina es vivir en el piso con hipoglucemia. Por lo tanto, se podrá conseguir un buen embarazo con 6.7, 6.8, 6.9, 7, como para que programe su embarazo. Estas complicaciones crónicas no solamente dependen de la diabetes, sino depende de la falta de acción de la insulina. Conocer a la insulina como una vasodilatadora no es tan viejo. No se conocieron muy bien los efectos porque la insulina tiene, dependiendo de qué territorios, vasodilatación o vasoconstricción. ¿Y cuál es la función principal? Generar, ¿qué? En la vasodilatación, óxido nítrico. El óxido nítrico a nivel endotelial es un buen vasodilatador. Y genera un equilibrio entre el óxido nítrico endotelial, la norepinefrina y la angiotensina 2. Pero que si hay un hiperinsulinismo y el lecho está más proclive a recibir ese exceso de insulina, disminuye, se produce por resistencia, se produce una disminución del óxido nítrico, y hablamos del endotelial, y aumentaría la norepinefrina, aumentaría la angiotensina 2 y la endotelina 1, que son los que generan un engrosamiento tanto de los capilares como de las membranas plasmáticas, sumada a la glicación o glicosilación crónica. Glicosilación es porque hablamos de hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada la podemos solicitar cada 3-4 meses, que habla del promedio de glucemias que capta el eritrocito en esa vida, que es la vida media del eritrocito, 120 días. Por lo tanto, cada 120 días podemos hacer los ajustes correspondientes para saber a dónde vamos con ese paciente. Ustedes saben que el tejido graso produce 19 hormonas y tiene 19 receptores. Pero hay una hormona que es indispensable, que es la adiponectina, que es vasodilatadora, que genera insulinosensibilidad. No así la resistina, que es una de las que más aumentaría la insulinoresistencia. Y piensen que el tejido graso, aparte de producir angiotensina 2, produce una citoquina, que antiguamente se la llamaba caquexina, hoy se la llama factor de necrosis tumoral, que son las que generarían en los caquéxicos, con neoplasias, la hiporexia o la caquexia. Entonces, tener siempre muy en cuenta que la diabetes produce hambre, que si la diabetes no produce hambre, no es una diabetes. Solo la diabetes produciría anorexia o hiporexia en los momentos previos a la descompensación, cuando ya se está en acidosis o generando cetosis. Por eso las dietas cetogénicas quitan el apetito, pero son un arma de doble filo. Cuando nosotros observamos la mortalidad cardiovascular, sabemos que a medida que nos acercamos a la diabetes aumenta. Desde no tener diabetes a tener diabetes aumenta hasta 2.5 veces más. Y no se debe solo porque estamos observando la diabetes, porque para tener diabetes tuvimos que haber tenido todo lo que sabemos de síndrome metabólico, y todo eso no se pudo soslayar, y todo eso está impactando en el sistema arterial y sistema nervioso, principalmente el periférico
porque a veces la neuropatía periférica aparece antes del diagnóstico de diabetes, a veces está concomitantemente con el síndrome metabólico, pero algo que llama poderosamente la atención es la neuropatía autonómica cardiovascular, que la podemos buscar y abordar a través de las pruebas de Ewing. Son 6 pruebas, se mide el QT, se mide el QT medido, se mide la frecuencia cardíaca en un estado de reposo, con una temperatura ambiente de 23, 24